son los perdedores. Bueno, hablemos de eso, de los perdedores. Inevitablemente también de los ganadores. Lo hacemos con Julia Estrada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. Bueno, tenemos un nuevo informe sobre ganadores y perdedores, en este caso, de nuevo, del 2016, de la economía durante el primer año de Cambiemos. Recordemos que si bien ya estamos en enero de 2017, las estadísticas del 2016 se están cerrando en este momento. Ni siquiera apareció el cuarto trimestre. Uno estima que en realidad estará apareciendo dentro de 2 meses. Entonces tenemos 3/4 partes del año 2016 para empezar a comparar. Son datos que hemos mencionado en alguna oportunidad, pero que ahora están mucho más completos, que tienen que ver con las últimas publicaciones del INDEC. Básicamente, ¿qué es lo que queremos decir con este último informe? Que en todo proceso de, y lo voy a decir en términos económicos, alteración de precios relativos, ¿qué quiere decir esto? De devaluaciones bruscas, de tarifazos bruscos, de alteraciones de precios bruscas por la inflación, hay ramas de la economía a las que le va bien y ramas de la economía a las que va mal. ¿Qué quiere decir esto? Que en el marco de una torta de ingreso social, algunas se llevan un pedazo más grande y otras se llevan un pedazo más chico. Esto lo hemos dicho en varias oportunidades. El agro, los bancos, las eléctricas vinculadas al tarifazo y la minería han ganado participación en la generación de valor agregado en la economía. Esto quiere decir que es una alteración a esta altura estructural. Ya no es una cuestión coyuntural que les fue bien el año pasado en un mes con la devaluación. Empieza a haber una alteración del funcionamiento de la economía argentina. ¿Por qué? Porque el agro, que representaba muy poco, 5,7%, es poco para el valor agregado de la economía argentina, ahora representa 7,6%, que es bastante más. Aumentó 1,9 puntos porcentuales su participación en el valor agregado de la economía. Quiere decir que hoy somos más dependientes, por ejemplo, del agro que de la industria. Vamos a ver ahora qué pasa con la industria en la siguiente placa. Los bancos también aumentaron. Bueno, pasó los bancos, decíamos las minerías y también las mineras, electricidad y gas. Ahora, tenemos 3 ramas, fundamentalmente 2, pero 3 que directamente perdieron. ¿Qué quiere decir esto? Que las ramas que tienen más peso en el valor agregado, porque acá ya vemos un 17%, en comercio, acá esto es industria, en comercio vemos un 14,6%, recordemos que el agro solo pesa 5%, las mineras pesan 4% en el valor agregado, la electricidad pesa 6-7%. Bueno, las ramas que tienen más peso en el crecimiento del producto son las que retrocedieron. 17,4% pesado de la industria, ahora cayó a 16,4%, un punto porcentual menos. En el caso de la construcción, de 5,7 a 4,8, casi un punto porcentual menos. Y en el caso de comercio, de 14,6 a 14,3. Esto puede parecer poco, pero es mucho, porque estamos hablando de cambios estructurales, de cambios que empiezan a modificar la fisonomía de la economía argentina. Vamos ahora a una siguiente placa que a mi criterio es muy interesante, porque lo que hace es revelar por qué algunas ramas ganaron. ¿Qué es lo que uno supondría desde el sentido común hegemónico predominante? Que esas ramas económicas produjeron más, o generaron puestos de trabajo o tuvieron más producción en términos físicos. El agro produjo más, los bancos produjeron más, la minería produjo más. Vamos directamente a la segunda columna sobre producción. En términos físicos produjeron menos. ¿Qué quiere decir? Que la producción del agro fue un 6,3% menor, la producción de los bancos 3,9% menor y la producción de la minería 4,8% menor. ¿Por qué crecieron entonces en participación? Porque aumentaron más los precios que lo que aumentó su producción. Eso también es importante porque se puede crecer por aumento de la producción o por aumento de los precios de lo que vos producís. Y lo de los puestos de trabajo, que lo hemos venido diciendo muchas veces, 9.700 puestos de trabajo es un dato actualizado. Al tercer trimestre tiene menos el agro, una rama que avanzó en el producto. Como si les fue tan bien, hay 9.700, casi 10.000 puestos menos de trabajo. Sí, tiene 9.787 puestos de trabajo menos en comparación los 3 trimestres de 2016 con los 3 trimestres... Los bancos sí tomaron más gente. Los bancos tomaron 1.774 personas, pero para el nivel de empleo que tienen los bancos es muy poco. Para el agro, expulsar 9.700 trabajadores es muchísimo. ¿Y la minería? 4.868. Ese número trae un poco de lío, porque ellos pretenden decir que no es así, que ellos tomando
otras medidas como el petróleo, por ejemplo. Claro, ellos lo que argumentan, la Cámara Argentina de Empresas Mineras, lo que argumenta es que este número incluye extracción de petróleo y que eso tiene más puestos de trabajo, pero no incluye refinación de petróleo, que es verdaderamente donde hay puestos de trabajo. Pero ese número sí lo han usado cuando han pretendido argumentar que iban a crear puestos de trabajo. Ahí hay una contradicción. Ahora vamos a lo que para mí sigue siendo el eje de la discusión o el eje por el cual hay que analizar el macrismo, que es la participación de los trabajadores en el ingreso. Incluso más que la pobreza, lo que hay que mirar es la desigualdad, cómo algunos pierden, otros ganan. Es la participación en las ramas. ¿Qué quiere decir? Que en el agro los trabajadores del sector, de la ganadería y de la agricultura participan un 26,3% menos de los ingresos del sector, ¿no? Retrocedieron, el gasto en salarios, por ejemplo, retrocedió, para decirlo más en criollo, un 26,3%. En minería, 20,5%. Electricidad y gas, beneficiadas por el tarifazo, los trabajadores participan 13% menos. También en los bancos, casi 10% menos. En la industria cayeron menos, 1%. Y en construcción prácticamente estancados. ¿Por qué estancados? Porque en realidad hay 70.000 puestos de trabajo menos en la construcción. Claro. Por eso el retroceso en términos salariales es menor. En realidad es un análisis que puede parecer abstracto, puede parecer de cuentas nacionales, pero termina siendo un análisis que a mi criterio refleja cambios estructurales en la economía argentina que posiblemente se consoliden en los próximos 3 años del gobierno de Mauricio Macri. Muchas gracias, Julia Estrada.